le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Grobocopatel, que va a exponer sobre los desafíos para las organizaciones y los talentos en la economía del conocimiento. Mencionar que Gustavo es presidente del grupo Los Grobo. Le damos la bienvenida. Gustavo, la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Confieso que me siento un poco solo, acá lejos, como cantando en el baño. No los voy a invitar a que se acerquen porque los voy a incomodar a estas horas de la mañana. Pero bueno, la idea es tener una charla que espero que dure más o menos unos 20 minutos. Es una charla relativamente corta, a lo mejor, digamos, con el entusiasmo se puede llevar a 30 minutos, pero tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Me adelantaron que esa era una tarea muy difícil, que en general nadie hace preguntas. Espero que la charla sea lo suficientemente provocadora como para que alguien se anime a hacer alguna pregunta, porque a veces de las preguntas es mejor porque surgen realmente los intereses de ustedes y no solamente el interés mío, lo que yo percibo que pueda llegar a ser el interés de ustedes. Yo creo que el tema del trabajo, del empleo, se inserta en una problemática mucho más amplia, que son los cambios que están ocurriendo en las organizaciones en general y en las organizaciones vinculadas con el sector económico, como las empresas, y que si uno no entiende o no tiene una hipótesis sobre cómo funciona eso, es difícil después entender qué tipo de trabajo tengo que buscar, de qué manera me tengo que desarrollar, a dónde tengo que estudiar, qué tengo que estudiar, cómo me tengo que relacionar con los demás. Entonces, bueno, lo que voy a intentar es tirar algunas ideas de lo que a mí me parece que son los temas hoy conceptuales importantes que hay que tener en cuenta cuando uno decide dónde trabajar, cómo trabajar y qué hacer, y después algunas cosas mezcladas con la experiencia que tenemos en la compañía nuestra y reflexionar sobre esas experiencias. El primer punto que quería hablar es que históricamente las organizaciones o la empresa en general era un lugar que tenía límites muy claros y muy precisos. En la época de mi abuelo, en la época de mi padre, era una costumbre muy grande de la gente que trabajaba en ese tipo de empresas decir, bueno, yo las 8 horas que trabajo, durante el trabajo. Ahora sí, después me voy a mi casa, dejo de trabajar y me dedico a mis cosas particulares. Pero no se mezclaba el mundo del trabajo con el mundo particular. Inclusive las empresas trataban de generar todo o satisfacer todas sus necesidades con desarrollos dentro de la compañía. Era muy difícil la relación entre unas compañías y otras. Lo que está pasando ahora, a partir de la tecnología, de Internet, de la computación, digamos, de una dinámica nueva en el flujo de la información y de los conocimientos, es que uno, mientras está en el espacio del trabajo, es permanentemente invadido por cosas personales, contesta mails particulares, hace cosas personales. Después, cuando se va a la casa, muchas veces sigue trabajando en la casa, la mayoría de las veces sigue trabajando en la casa, los fines de semana. Inclusive sigue trabajando fuera de los lugares físicos donde está la empresa, porque tiene que viajar a Buenos Aires y sigue trabajando en Buenos Aires, o trabaja en el colectivo mientras viaja, o en un bar se sienta a esperar y entonces abre la computadora y sigue trabajando, con lo cual el trabajo ha perdido un poco la sensación de localización que tenía antes y de tiempo y de temporalidad. O sea, el tiempo es flexible y el trabajo se hace en forma deslocalizada. Ese es un punto. El otro punto, digamos, ese tipo de organizaciones eran organizaciones que estaban focalizadas básicamente a las necesidades de los accionistas y en menor medida de las personas que trabajaban dentro de la organización. No era tan importante tener las mejores personas, porque en general eran compañías bastante cerradas, con liderazgos muy claros, muy importantes, y la gente
entraba a trabajar esas compañías y se quedaba toda la vida, si la compañía era más o menos buena. O sea, había una fidelidad muy grande. Entonces, no había esa puja por la gente, por retener a las mejores personas, porque la gente en general ya se quedaba y asumía que esa empresa era la empresa de toda la vida, como se decía antes, te ponías la camiseta y seguías trabajando en ese tipo de compañías. Bueno, las cosas en los últimos años, está cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque para ser competitivo en esta economía del conocimiento se exige cada vez ser más especialista. El patrón de especialización o el requerimiento de una especialización cada vez mayor para ser competitivo es lo que empieza a modificar esa estructura en las empresas. Les voy a dar un ejemplo. Mi abuelo era productor agropecuario, pequeño productor agropecuario, y hacía todo. Él iba arriba del tractor, iba al banco y cobraba los cheques, iba a la copiadora y vendía, iba al campo y arreglaba el motor, o sea, hacía todo él. Con el tiempo, la agricultura se fue modificando, se fue haciendo cada vez más tecnología intensiva y ya para elegir la semilla de maíz no era que la elegía mi abuelo, ya tenía que traer a un ingeniero agrónomo que le ayude, digamos, un experto en semilla que le ayude a elegir. Los motores ya eran más complejos, no se podían arreglar esos motores en el taller del campo, sino que tenía más temas de electrónica, entonces había que traer un experto en electrónica para arreglar. Los temas financieros no se arreglaban tan fácil en el banco, ya había que traer algún asesor, un contador. Antes tenían el tenedor de libro, que uno le tiraba todos los papeles a fin de año, el tenedor de libro con una letra así caligráfica. En el colegio comercial se enseñaba caligrafía, ¿no?, para escribir. Bueno, ahora no, ya es un contador que tiene una computadora que procesa y que además, si es un buen contador, el balance lo hace también para medir la gestión, para medir números, para analizar información. Es decir, la economía de ese productor de hace 30 años fue cambiando a una economía donde el productor en realidad coordina a una serie de especialistas que le proveen servicios. Y la economía es, en ese caso, pero toda la economía está cambiando a una economía de servicios, de proveedores de servicios. Y los proveedores de servicios existen porque es necesaria la especialización. Si no hay especialistas trabajando sobre cada una de esas cuestiones, las empresas no son competitivas. Entonces, se genera alrededor de la empresa clásica un entorno que en realidad son los proveedores de servicios y los clientes, que también a veces son proveedores, a veces son clientes, que trabajan en forma muy cercana a lo que es la empresa en general. Trabajan tan cercano que es muy difícil detectar y decir si la empresa puede ser sustentable sin que haya proveedores que sean sustentables, o si la empresa puede ser sustentable si no tiene clientes que son fieles y son sustentables. Pues si vos tenés una empresa y se te mueren todos los proveedores y los clientes, se te muere la empresa. Entonces empieza a ser muy difícil saber cuál es el límite de la empresa. ¿Esos clientes y proveedores son la empresa o no son la empresa? Formalmente no son la empresa, son distintas razones sociales, pero son vitales para la sustentabilidad y la vida de esas empresas. Entonces se genera un límite difuso entre lo que es la empresa y lo que no es la empresa. Ese límite difuso es el mundo de lo que nosotros llamamos la red. Es decir, las empresas empiezan a vincularse con clientes, con proveedores, con universidades, con ONG, con distintos, formando redes, y esas redes conforman un entorno alrededor de la formalidad de la empresa formal, donde clientes, proveedores se suman a accionistas y a las personas que trabajan, y todos constituyen los grupos de interés donde hoy trabajamos sobre las empresas. Entonces, por ejemplo, los accionistas ya no solamente quieren ganar dinero, también quieren crear valor. Ganar dinero es una cosa de corto plazo, pero se sabe, y hay muchas experiencias, de que a veces ganar dinero, o querer ganar dinero solamente eso, puede tener problemas a largo plazo. Entonces hay empresas que ganan mucho dinero, pero resulta que no crearon valor, y ganan dinero este año, pero los años que siguen no se crea valor, no ganan dinero, no son sustentables. Entonces los accionistas te dicen, miren, yo no solamente quiero ganar dinero y tener rentabilidad,